Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado zumbando en las redes sociales y en los corazones de muchos de ustedes, la supuesta ruptura secreta entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Prepárense porque este es un tema jugoso, lleno de rumores, especulaciones y un montón de drama amoroso. ¿Realmente se han separado? ¿Qué está pasando tras bambalinas en este romance de cuento de hadas que surgió en el set de Senkalkam? Vamos a analizarlo todo juntos. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias de entretenimiento y análisis de tendencias. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, manos a la obra. La historia de amor entre Ander Zel y Kerem Bürsin fue algo que parecía sacado directamente de una novela romántica turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, o Love is in the Air, y su química en pantalla era tan palpable que rápidamente se tradujo en un romance fuera de la pantalla. Los fanáticos, por supuesto, enloquecieron. Verlos juntos era como presenciar un cuento de hadas moderno que se hacía realidad. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, intercambiaron miradas en la pantalla, la magia fue innegable. No era solo la actuación, era una conexión genuina que trascendía el guión y llegaba directamente a los corazones de la audiencia. Durante un tiempo, todo parecía perfecto. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, alimentaron la ilusión de que eran la pareja perfecta. Eran jóvenes, exitosos, hermosos y, lo más importante, parecían realmente enamorados el uno del otro. Se convirtieron en un símbolo del amor para muchos de sus seguidores, un faro de esperanza en un mundo a menudo caótico. Los viajes a las Maldivas, las escapadas a ciudades europeas llenas de encanto, los mensajes románticos en Instagram acompañados de fotos con miradas cómplices. Todo parecía un sueño hecho realidad. Incluso los más cínicos se rindieron ante la evidencia de un amor genuino y palpable. Se les veía radiantes, felices y complementándose a la perfección. Se convirtieron en la pareja ideal, la representación moderna del amor verdadero, un cuento de hadas que se desarrollaba ante nuestros ojos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los primeros rumores de problemas comenzaron a circular casi tan rápido como su romance había florecido. Fuentes anónimas, insinuaciones en la prensa turca, y un cambio notable en su comportamiento público, todo contribuyó a una creciente sensación de que algo andaba mal. La burbuja de perfección comenzó a desinflarse lentamente, revelando las tensiones y las presiones que se ocultaban tras la fachada de la felicidad. De repente la imagen de cuento de hadas comenzó a resquebrajarse, dejando entrever una realidad mucho más compleja y quizás menos romántica. Uno de los primeros indicios fue una disminución drástica en su actividad en redes sociales. Antes, sus cuentas de Instagram eran un festín de fotos juntos, mensajes cariñosos y momentos compartidos. De repente todo eso desapareció. Publicaban menos, interactuaban menos, y cuando lo hacían, rara vez se mencionaban el uno al otro. Para los observadores atentos, esto era una señal de alarma. La ausencia de sus interacciones habituales era como un silencio ensordecedor, un vacío que resonaba con la posible ruptura. Los me gusta y comentarios en las publicaciones del otro disminuyeron, los viajes juntos cesaron, y las menciones mutuas se volvieron escasas. La magia que una vez inundaba sus perfiles de redes sociales se desvaneció, dejando un rastro de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores. Además de esto, surgieron informes de discusiones acaloradas en el set y fuera de él. Se decía que las tensiones eran altas y que la presión de estar constantemente bajo el ojo público estaba afectando su relación. Imagínense la dificultad de mantener una relación personal cuando cada uno de sus movimientos es analizado, fotografiado y comentado por millones de personas. La presión debe haber sido inmensa. Fuentes cercanas a la producción de Senkalkam revelaron a algunos medios turcos que las discusiones entre Hande y Kerem eran cada vez más frecuentes e intensas. La convivencia diaria en el set, combinada con la presión mediática y la necesidad de mantener una imagen de perfección, habría provocado roces y desgastes en la relación. Los pequeños desacuerdos se habrían transformado en grandes conflictos, y la comunicación, que antes fluía con facilidad, se habría visto obstruida por el resentimiento y la frustración. Otro factor que contribuyó a los rumores fue la naturaleza agitada de sus carreras. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados en Turquía, y sus agendas están llenas de proyectos. El tiempo que podían pasar juntos se redujo drásticamente, lo que inevitablemente ejerció presión sobre su relación.
Las relaciones a larga distancia son difíciles, y cuando ambas partes están constantemente trabajando y viajando, se vuelve aún más complicado mantener la chispa encendida. Ande, por ejemplo, comenzó a participar en nuevos proyectos cinematográficos y series de televisión que la obligaban a viajar constantemente. Kerem, por su parte, también se embarcó en proyectos ambiciosos que lo mantenían ocupado y lejos de casa durante largos periodos de tiempo. La falta de tiempo para compartir, para conectar y para nutrir la relación habría provocado un distanciamiento emocional y una sensación de soledad. Ahora, vayamos al grano, ¿realmente se separaron? La verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Sus representantes se han mantenido en silencio, y ni Ande ni Kerem han abordado directamente los rumores. Esto, por supuesto, solo ha alimentado aún más la especulación. El silencio de sus representantes y la falta de declaraciones oficiales por parte de Ande y Kerem han creado un vacío de información que ha sido llenado por rumores, especulaciones y teorías conspirativas. La prensa turca ha estado en ebullición, publicando artículos con fuentes anónimas y testimonios contradictorios. La incertidumbre y la falta de claridad solo han contribuido a alimentar la llama de la especulación y a mantener a los fans en vilo. Sin embargo, la falta de negación es, en sí misma, bastante reveladora. En el pasado, cuando surgían rumores falsos sobre su relación, ambos eran rápidos en desmentirlos. El silencio ensordecedor en este caso sugiere que hay algo de verdad en las historias de una ruptura. La ausencia de una negación contundente, la falta de un comunicado oficial que desmienta los rumores, es un indicio poderoso de que algo no está bien. En el pasado, Ande y Kerem habían demostrado ser proactivos a la hora de proteger su relación de las falsedades y las especulaciones. Su silencio actual, por lo tanto, resulta aún más llamativo y alimenta la creencia de que la ruptura es, lamentablemente, una realidad. Algunos medios turcos han informado que la ruptura fue causada por una serie de factores, incluyendo diferencias irreconciliables, presiones profesionales y una creciente falta de comunicación. Otros sugieren que la decisión fue mutua, y que ambos llegaron a la conclusión de que era mejor seguir caminos separados. Las diferencias irreconciliables podrían referirse a una disparidad en sus valores, en sus planes de futuro o en su forma de abordar la vida. Las presiones profesionales podrían haber exacerbado las tensiones existentes y haber hecho aún más difícil mantener la relación. La creciente falta de comunicación podría haber provocado un distanciamiento emocional y una incapacidad para resolver los conflictos de manera constructiva. La posibilidad de una decisión mutua sugiere que ambos, de manera madura y reflexiva, habrían llegado a la conclusión de que seguir caminos separados era la mejor opción para su bienestar individual. Independientemente de la causa exacta, lo que parece claro es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha cambiado drásticamente. Ya no son la pareja feliz y enamorada que una vez conocimos. Y aunque no podemos estar 100% seguros de que se hayan separado oficialmente, las señales apuntan en esa dirección. La magia se ha desvanecido, la chispa se ha apagado, y la imagen de perfección se ha resquebrajado. La realidad, al parecer, ha superado al cuento de hadas, y Hande y Kerem podrían estar enfrentando un momento difícil y doloroso en sus vidas. La reacción de los fanáticos, como era de esperar, ha sido variada. Algunos se niegan a creer los rumores y mantienen la esperanza de una reconciliación. Otros están desconsolados y lamentan la pérdida de lo que consideraban una relación modelo. Y otros, quizás más realistas, aceptan que las relaciones terminan y les desean lo mejor a ambos en sus futuros caminos. La negación, la tristeza y la aceptación son las tres fases que muchos fans están experimentando en este momento. La esperanza de una reconciliación se aferra a la idea romántica de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. La desolación surge de la pérdida de un símbolo de esperanza y de la desilusión ante la realidad de que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. La aceptación, por último, implica comprender que las relaciones terminan y que tanto Hande como Kerem merecen ser felices, incluso si eso significa seguir caminos separados. Una cosa que es importante recordar es que Hande y Kerem son, ante todo, seres humanos. Tienen derecho a su privacidad y merecen ser tratados con respeto y comprensión, independientemente de lo que esté sucediendo en sus vidas personales. Juzgarlos o acosarlos en las redes sociales no es aceptable. Son personas con sentimientos, con sueños y con derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. El acoso y el juicio público no contribuyen en nada positivo y solo añaden presión y dolor a una situación que ya de por sí es difícil. Es fundamental recordar que la empatía y el respeto son valores fundamentales que deben guiar nuestro comportamiento en las redes sociales y en la vida en general. El mundo del espectáculo puede ser implacable y las relaciones en el ojo público a menudo están sujetas a un escrutinio intenso. Es importante recordar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos reales.
La fama y el éxito conllevan una serie de desafíos y presiones que pueden afectar negativamente la vida personal y las relaciones. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con la misma consideración y respeto que cualquier otra persona. Ahora analicemos algunas de las teorías más populares sobre por qué podrían haberse separado. Una teoría sugiere que la presión de los fanáticos fue demasiado intensa. La expectativa constante de que fueran la pareja perfecta, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la intrusión en su privacidad personal podrían haber afectado su relación. La presión de los fans podría haber ejercido una influencia negativa en la relación, obligándolos a mantener una imagen de perfección que no se correspondía con la realidad. La necesidad de mantener una imagen pública impecable podría haberles impedido ser auténticos y expresar sus sentimientos libremente. La intrusión en su privacidad personal podría haber generado estrés y ansiedad, afectando la intimidad y la confianza en la relación. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y objetivos. Aunque parecían encajar bien en la pantalla, sus valores y ambiciones podrían no haber estado tan alineados como se pensaba. A medida que sus carreras evolucionaron, sus prioridades podrían haber cambiado, lo que generó tensiones y conflictos. Las diferencias en sus personalidades podrían haber provocado choques y desacuerdos en la convivencia diaria. Las ambiciones profesionales podrían haberlos llevado por caminos diferentes, dificultando la compatibilidad y el compromiso con la relación. La evolución de sus prioridades podría haber generado un distanciamiento emocional y una sensación de que ya no estaban en la misma sintonía. También está la posibilidad de que simplemente se desenamoraran. A veces el amor se desvanece y no hay una razón específica. Las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que una vez fue una conexión fuerte puede debilitarse con el tiempo. Esto es una parte natural de la vida, y no hay nada de malo en ello. El desenamoramiento es una experiencia humana común que puede ocurrir en cualquier relación. Las personas cambian con el tiempo, sus necesidades y deseos evolucionan, y lo que una vez fue una conexión fuerte puede debilitarse hasta desaparecer. No siempre hay una razón específica para que el amor se desvanezca, y a veces simplemente sucede. Es importante aceptar esta realidad y permitir que las relaciones sigan su curso natural. Independientemente de la razón, es importante recordar que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación constante. Cuando estos elementos fallan, la relación puede desmoronarse. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión adicional de estar en el ojo público podría haber exacerbado los problemas. El trabajo en una relación implica esfuerzo, dedicación y voluntad de superar los obstáculos. El compromiso implica la decisión de permanecer juntos y de construir un futuro en común. La comunicación constante implica la capacidad de expresar los sentimientos y las necesidades de manera abierta y honesta. Cuando estos elementos fallan, la relación se debilita y se vuelve vulnerable a la ruptura. La presión adicional de estar en el ojo público podría haber hecho aún más difícil mantener una relación sana y equilibrada, exacerbando los problemas existentes y dificultando la resolución de los conflictos. Ahora, vamos a especular un poco, aunque con precaución. Si realmente se han separado, ¿qué sigue para Hande Erçel y Kerem Bürsin? Ambos son actores talentosos y exitosos, y seguramente tienen un futuro brillante por delante. Hande, con su belleza y talento natural, probablemente seguirá protagonizando proyectos importantes en Turquía y tal vez incluso explore oportunidades en el mercado internacional. Su carrera está en ascenso, y tiene el potencial de convertirse en una estrella aún más grande. Hande Erçel posee un talento innato para la actuación, una belleza cautivadora y una personalidad carismática que la convierten en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Su capacidad para conectar con la audiencia y para transmitir emociones genuinas la ha catapultado a la fama y le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. No sería sorprendente verla protagonizar producciones internacionales y consolidarse como una estrella global. Kerem, con su carisma y habilidad actoral, también tiene un futuro prometedor. Es un actor versátil que puede interpretar una amplia gama de roles, y seguramente seguirá siendo un nombre importante en la industria del entretenimiento turca. Kerem Bürsin posee un carisma magnético, una presencia escénica imponente y una capacidad actoral versátil que le permiten interpretar una amplia gama de roles con credibilidad y talento. Su dedicación al trabajo y su pasión por la actuación lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Su futuro en la industria del entretenimiento es brillante y seguramente seguirá cosechando éxitos en los próximos años. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá lo que les depara el futuro. Tal vez encuentren el amor nuevamente, tal vez se centren en sus carreras, o tal vez simplemente disfruten de su soltería. Lo importante es que sean felices y saludables, y que tomen decisiones que sean correctas para ellos. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara a Hande y Kerem en el ámbito personal.
Tal vez encuentren el amor nuevamente en otras personas, tal vez decidan enfocarse en sus carreras y alcanzar nuevas metas profesionales, o tal vez simplemente disfruten de la soltería y aprovechen para conocerse mejor a sí mismos. Lo más importante es que sean felices y saludables, y que tomen decisiones que sean correctas para ellos, independientemente de las expectativas de los demás. Y para los fanáticos que todavía esperan una reconciliación, nunca digan nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás en el futuro Andy y Kerem encuentren el camino de regreso el uno al otro. Pero por ahora parece que sus caminos están separados. En el mundo del espectáculo, las sorpresas son frecuentes y las reconciliaciones son posibles. Nunca se puede descartar la posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a encontrarse en el futuro y decidan darle una segunda oportunidad a su relación. Sin embargo, por el momento parece que sus caminos están separados y que ambos necesitan tiempo y espacio para sanar y seguir adelante con sus vidas. En resumen, la supuesta ruptura secreta entre Andercel y Kerem Bürsin es un tema que ha capturado la atención de muchos de ustedes. Aunque no hay una confirmación oficial, las señales apuntan a que su relación ha cambiado drásticamente. Las presiones profesionales, la intrusión en su privacidad personal y las posibles diferencias irreconciliables podrían haber contribuido a esta situación. Independientemente de la causa, es importante recordar que ambos son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis profundo de la situación. Espero que hayan encontrado